¿Alguna vez te has sentido como una cuerda muy tensa que está a punto de romperse? Esta sensación no solamente afecta a tu estrés, sino también a tu dolor de espalda. Y es mucho más grave de lo que crees, porque si no reduces estos niveles de estrés y ansiedad, tu dolor de espalda va a ser muy difícil que desaparezca. Y es que ni las pastillas, ni los masajes, ni los estiramientos te van a ayudar en esta ocasión. La buena noticia es que con ejercicios de respiración puedes reducir tus niveles de estrés y de ansiedad y así mejorar tu dolor de espalda. Y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es enseñarte dos técnicas de respiración que pueden ayudarte a conseguir este objetivo. Quiero avisarte, antes de comenzar el vídeo, que hasta el día 30 de junio estoy regalando un mes extra de programa a todas las personas que deciden empezar a trabajar con nosotros durante este mes. En el programa Cuerpo sin Dolor ya hemos ayudado a cientos de personas a resolver sus dolores de espalda y de cuello utilizando dentro del programa técnicas de respiración como las que vas a ver hoy. Pero bueno, por si no lo sabes y me conoces de hace poquito, el programa Cuerpo sin Dolor básicamente es un programa en el que te ayudamos de forma individualizada, con ejercicios específicos y con el acompañamiento de un profesional especializado en dolor, a que puedas solucionar tu dolor de espalda, disminuir tu rigidez y mejorar tu calidad de vida en un tiempo récord. Tienes el enlace para reservar esta primera videollamada informativa en el enlace que tienes en la descripción. Y recuerda que hasta el día 30 de junio te regalo un mes extra si decides empezar a trabajar con nosotros. Y ahora sí, dentro vídeo. Bueno, antes de explicarte estas dos técnicas, quiero hacerte un breve resumen de por qué el estrés y la ansiedad pueden afectar negativamente a tu dolor de espalda. Y es que, como yo siempre digo, si no entiendes lo que te pasa, ¿de qué te sirve hacer cosas por hacer? Tu cuerpo, el mío y el de cualquier persona que conozcas, busca constantemente el equilibrio. Esto se llama homeostasis y esta es la razón por la que se producen ciertas reacciones en tu cuerpo cuando hay algún estrés que le afecta. Con un ejemplo lo vas a ver muchísimo mejor. Tu cuerpo tiene una temperatura constante de unos 37 grados aproximadamente. Ahora bien, cuando hace mucho calor fuera, y ahora si te fijas vienen días de esto, esta temperatura interna puede aumentar. Ahora bien, que aumente esa temperatura interna supone un riesgo para tu cuerpo y un riesgo para tu salud. Por lo tanto, tu cuerpo lo que hace es regularla para que siempre se mantenga esos 37 grados. ¿Cómo consigue esto? Básicamente gracias a la vasodilatación y a la sudoración. De esa forma se expulsa el exceso de calor y te mantienes a una temperatura constante. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque todo aquello que trata de romper o quebrantar esa homeostasis de tu cuerpo se le conoce como estresor. Aquí puedes pensar que el estrés es algo malo, pero realmente el estrés es necesario para que tu cuerpo evolucione. Y es que tenemos dos tipos de estrés, el puntual y el crónico. Un estresor puntual es algo que beneficia a tu cuerpo. El entrenamiento, ayunar o pasar hambre, pasar sed, tener frío en un momento puntual, tener calor en un momento puntual, tener cierta presión laboral también en algún momento muy concreto. Todos estos estresores harán que tu cuerpo reaccione, mejore y se pueda adaptar mejor y evolucionar. Un ejemplo para que veas claro todo esto: entrenar refuerza tu musculatura. Pasar frío o pasar calor mejora tu tolerancia a esos cambios de temperatura que sufrimos diariamente. Ayunar mejora tu proceso digestivo. Por lo tanto, si te fijas, someternos voluntariamente a estos estreses puntuales nos puede beneficiar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese estrés se cronifica en el tiempo? Por ejemplo, la presión laboral constante, la insatisfacción con la vida, la incertidumbre por el futuro. Todo eso son presiones a las que nos sometemos nosotros que es difícil que estén en un momento puntual, que se pueden mantener de forma crónica en el tiempo. Esos tipos de estrés no provocan adaptaciones beneficiosas en tu cuerpo, sino que lo que provocan son reacciones negativas que se pueden cronificar en el tiempo y que por lo tanto pueden afectar negativamente a tu salud y provocarte dolor de espalda. ¿Y dónde está aquí el principal problema? Que tú ese estrés no lo puedes eliminar, esa insatisfacción laboral no la puedes eliminar a no ser que dejes tu trabajo. Y claro, ¿quién deja su trabajo hoy en día? Una de las principales consecuencias de ese estrés crónico es la ansiedad. Claro, la ansiedad realmente, como funciona, es como una alarma de incendios que se debería activar en momentos en los que estamos en peligro o tenemos mucho miedo. Claro, ¿qué ocurre cuando la ansiedad está siempre presente? Pues lo mismo que te acabo de comentar, que algo que debería ser positivo para tu cuerpo empieza a ser muy negativo. Y es que básicamente estas son las 4 razones por las que el estrés y la ansiedad afectan negativamente a tu dolor de espalda. Aumenta la segregación de glutamato, que al final es una molécula que lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad al dolor. Pero es que además se disminuye la segregación de serotonina y de GABA, que es el ácido gamma aminobutírico.
básicamente es uno de los mayores inhibidores a nivel del sistema nervioso y lo que provoca es que disminuye esa inhibición al dolor, por lo tanto te puede doler mucho más. Además, vivir con estrés y con ansiedad te provoca problemas para descansar por las noches y problemas de sueño. Y en cuarto lugar, lo que pasa es que te apetece comer peor y te apetece comer más, porque ese estrés y ansiedad te genera ese estado constante de necesito una recompensa, necesito una recompensa. Por lo tanto, creo que ya te habrá quedado más o menos claro que poner tus esfuerzos en reducir ese estrés y esa ansiedad es fundamental si te quieres recuperar del dolor de espalda. Una de las formas más sencillas de hacerlo es implementar el trabajo de respiración en tu práctica diaria. Así que ahora voy a enseñarte dos técnicas súper sencillas que puedes aplicar todos los días para conseguir esto. Vale, para este primer ejercicio, fíjate que lo que quiero que hagas es que te coloques boca arriba, completamente tumbado, tumbada, con los pies apoyados en la pared y que tus rodillas estén a un ángulo de 90 grados aproximadamente. Esta posición ya de por sí va a relajar un poco tu zona lumbar, porque está provocando que la zona lumbar se pegue contra el suelo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es forzar un poquito más que la espalda se pegue contra la pared. Para ello metemos un poquito culete para adentro, que es una ligera retroversión, despacito, ¿vale? Y ahora desde aquí lo que hago es presionar un poquito con las piernas hacia la pared y hacia el suelo, ¿vale? De tal forma que tengo que sentir como los isquios, esta parte de aquí atrás, se activa ligeramente. No tengo que tener una presión muy exagerada, pero sí una ligera tensión, ¿ok? Una vez tengo eso, esta posición la voy a mantener. Y ahora lo que voy a hacer es colocar las manos en la zona de las costillas. Una vez tengo esto, desde aquí voy a empezar a respirar y vamos a seguir el siguiente ciclo. Voy a coger aire durante 2 segundos, lo voy a mantener arriba 2 segundos, lo voy a soltar en 4 segundos y voy a mantener 2 segundos, ¿vale? Voy a ir haciéndolo yo y así lo puedes entender mucho mejor. Venga, cojo aire, 2, mantengo 2 segundos, suelto en 4, mantengo 2 y relajo, ¿vale? Acuérdate que sigo manteniendo la espalda chafada contra el suelo y los isquios un poquito activos, ¿vale? Empujo con los pies hacia el suelo. Fíjate que cuando cojo aire, las costillas se deben de abrir un poquito y cuando suelto aire, las costillas se deben relajar un poquito, ¿vale? Se deben encoger, mejor dicho, o se deben volver a cerrar, ¿sí? Cuando cojo aire lo hago por la nariz y cuando suelto lo hago por la boca. Voy a volver a repetir. De nuevo, cojo aire 2 segundos, mantengo, suelto en 4, mantengo 2, relajo. Es una respiración que es un poco difícil de hacer, entonces es normal que tengas que hacer una respiración, parar un poquito, volver a hacer otra y demás, ¿vale? El objetivo que es que puedas hacer esta respiración durante 5 minutos seguidos sin parar. Voy a hacer yo 3 repeticiones seguidas y así ya te quedas con la técnica. Venga, cojo aquí, cojo aire, mantengo, suelto en 4, mantengo 2, cojo aire, mantengo, suelto en 4, mantengo, cojo aire, mantengo, suelto en 4, relajo. Esta sería la primera técnica de respiración, la que yo suelo llamar respiración postural, así que te animo a que la pruebes porque te va a ayudar un montón. Vale, perfecto. Y ahora vamos a ir con la segunda técnica de respiración, la cual tiene el nombre de respiración cuadrado porque vamos a aguantar el mismo tiempo cogiendo aire en apnea, soltando aire y en apnea. Y eso vamos a repetirlo durante X ciclos. Para esta técnica en concreto te vendría muy bien la aplicación que te voy a enseñar posteriormente para controlar los segundos y que lo tengas que estar contando mentalmente y pensando, ¿vale? Ahora, en lugar de poner los pies en la pared, aunque podrías volver a hacerlo, vamos a poner los pies en el suelo, ¿vale? Estamos en esta posición simplemente por variar un poquito la postura, ¿vale? Si en esta posición estás muy incómodo, muy incómoda y prefieres poner las piernas arriba, las puedes poner, ¿vale? Desde aquí simplemente ahora las manos no tienen por qué ir en las costillas porque ahora el objetivo que tenemos es que
pienses y te concentres en los ciclos de respiración. No me importa tanto la postura, ¿vale? La respiración anterior sí que era más específica para la postura. Esta ya es un poquito más a nivel de concentración y de estar pensando en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo 4 segundos de coger aire, 4 segundos en apnea, 4 segundos suelto aire y 4 segundos en apnea. ¿Sí? Así que vamos allá por la primera. Venga, cojo aire. 4, mantengo. Suelto. 4, mantengo. Repito, cojo aire. 4, mantengo. Suelto. Mantengo. Y de esta forma lo que haría sería ir repitiendo tantas rondas como quieras. Como te digo, puedes utilizar la aplicación que te vaya contando, te pones un tiempo determinado y simplemente vas pensando en cómo son esas respiraciones, o puedes ponerte alguna canción, algo para que te ayude a distraerte un poquito y demás, ¿vale? Pero esa es un poco la idea. Así que tenemos la primera técnica, respiración postural, y esta segunda técnica, que es respiración cuadrada. Sé que esto de la respiración, aunque lo hayas visto, es difícil de implementar. Por eso quiero darte unos pequeños consejos para ayudarte con esto también. Utiliza una app para controlar el ritmo de la respiración. A mí me gusta mucho esta que te estoy enseñando ahora en pantalla, que es la app de Breathe, que nos permite configurarla para tener un ritmo de respiración constante sin tener que estar pensando en cuánto tengo que respirar, cuánto aguanto, cuánto suelto aire y demás. Además, a mí personalmente me ayuda mucho el ponerme alguna canción tranquila de una duración un poquito más larga. Suelo ponerme alguna banda sonora de alguna película que me guste y demás, y que tenga una duración de unos 5 o 6 minutos, lo cual ya me permite que sé que en todo el tiempo de esa canción voy a estar haciendo este ejercicio. Y por último, para mejorar esa concentración, intenta hacer este trabajo de respiración en momentos en los que estés solo, tranquilo y demás. Si eso no es posible porque en tu casa nunca estás solo y nunca estás tranquilo, pues trata de hacerlo a primera hora de la mañana, nada más despertarte, o a última hora de la noche, justo antes de irte a dormir. Dale la oportunidad a la respiración, de verdad te aseguro que puede cambiar muchísimo haciendo una cosa tan sencilla como esta, y ya verás como tus niveles de estrés, ansiedad y dolor empiezan a reducirse. Bueno, y si has disfrutado de este vídeo, suscríbete al canal para seguir viendo más información y contenido relacionados con tu dolor de espalda y cómo mejorarlo. Nos vemos, chao chao.